¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando una nueva semana aquí en CNN Chile con las informaciones de este día, lunes 25. Gracias por acompañarnos a esta hora, 8 de la mañana con un minuto. Empezamos con nuestro resumen de noticias y un adelanto de lo que vamos a estar profundizando en unos minutos más. Hay varias novedades internacionales. En particular vamos a comenzar con lo que está ocurriendo en los mercados y en el petróleo en particular, que nos trae afortunadamente una buena noticia, porque el precio del petróleo de referencia Brent ha caído a nivel internacional. Lo mismo ha ocurrido con el WTI. Este último es el que se ocupa como referencia acá en Chile y ha caído debajo de los $100 el barril, y esta es una muy buena noticia porque no veíamos estos precios hace largas semanas y porque significa también cierto respiro desde el punto de vista del ciclo de inflación que se ha visto a nivel internacional en los últimos meses. Lo que está ocurriendo en China, fundamentalmente lo que está preocupando a los mercados, eso ha generado una expectativa de menor consumo, y como hay menor demanda, entonces va impactando los precios, lo que podría suponer cierto paréntesis, al menos de corto plazo, en respecto a este commodity, a esta materia prima tan importante a la hora de pensar o analizar los escenarios inflacionarios. Bueno, vamos a estar contándoles en unos minutos qué es lo que está ocurriendo detrás de esta caída de los precios de los commodities a nivel internacional. Por otro lado, esta semana vence el plazo para el último tercer retiro de pensiones de los que están aprobados hasta ahora al menos. No es posible descartar que más adelante no se apruebe otro retiro excepcional desde los fondos previsionales. Pero por ahora al menos esta semana se cumplen los 365 días que establece la ley para la vigencia de estos retiros anticipados desde los fondos de pensiones. Es un tema importante considerando los plazos que están en juego, la cantidad de personas que todavía puede hacer su retiro, y porque además, como decíamos, va a cerrar algún ciclo donde se podrá hacer un balance efectivo de cuánta plata se retiró, qué montos promedio fueron retirados y también cuántas personas se están quedando con 0 peso en su cuenta. Datos que son bien relevantes a la hora de pensar en la reforma que vendrá más adelante en materia previsional. Los detalles los vemos en minutos en Agenda Económica. Bueno, hablábamos de la alta inflación y hay preocupación por lo que está ocurriendo en particular con los alimentos, sobre todo alimentos básicos que están subiendo de precio con mucha fuerza. En marzo el índice de precios de la FAO anotó el registro más alto desde 1990. Pues bien, en una conversación con el diario Financiero, el subdirector general de la FAO y el representante para América Latina ha planteado que probablemente veamos estos altos niveles de inflación por varios meses. Es decir, tendremos una situación bien extendida de estos altos precios, con lo que eso significa sobre todo para los presupuestos familiares, en particular de aquellos que tienen menores recursos y que han visto presionados sus presupuestos por este aumento inflacionario, por este aumento de la inflación, fundamentalmente en productos como el trigo, otros cereales, los aceites, entre otros alimentos. No es el único factor la guerra en Ucrania, pero es uno de los más importantes. Y esta semana veremos novedades de cómo el gobierno acá en Chile va a enfrentar este tema, porque se esperan anuncios importantes. Ayer lo decía la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que pronto, en estos días, conoceremos cuál es el mecanismo que va a utilizar el gobierno para ir en ayuda de las familias, descartando, eso sí, dijo la vocera, cualquier tipo de control de precios en los productos más sensibles. Ya revisamos en unos minutos más información. Y vamos a estar hablando en la entrevista del día de hoy de un tema que está muy ligado a este aumento de precios a nivel internacional y que supone otra presión extra para este ciclo. Estamos hablando de los problemas que hay a nivel global con el transporte marítimo y que se han visto acrecentados además en los últimos días por la situación que se está viviendo en China. En algunas de las zonas más pobladas y en Shanghái en particular, bueno, hay un estancamiento de la salida de containers, de la llegada y salida de containers, que está generando problemas enormes de logística, con algunas recepciones que sencillamente están limitadas, y así lo han planteado distintas navieras a nivel mundial. Hay un riesgo importante con lo que está ocurriendo allá. Los brotes de COVID están generando estancamiento en los flujos marítimos y eso repercute finalmente en los costos del transporte, que por ende van repercutiendo en el resto de los precios. Este, que fue uno de los factores importantes para explicar el actual ciclo de inflación, se transforma en un dolor de cabeza relevante. En la entrevista de hoy analizaremos qué es lo que está ocurriendo. Y cerramos revisando también los resultados de los mercados para el día de hoy, qué señales nos dan en Europa, también en Asia. Bueno, es lo que vamos a ver a continuación con algunos de los datos de las bolsas más importantes para comenzar el día. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Europa? Caídas fuertes de 1,8% en el Eurostoxx, el indicador que reúne a varios índices europeos.
cae 1,8% hasta ahora. Londres también cae con mucha fuerza, 1,96%. La caída en el Hang Seng de Hong Kong también es fuerte, 3,73% a esta hora de la mañana. Y el Nikkei cayó más temprano, 1,9%. ¿Qué factores son los que generan preocupación? Fundamentalmente las alzas de tasas anunciadas por la Fed la semana pasada, que siguen generando repercusiones, dicen los medios especializados, mientras que hay preocupación por lo que está ocurriendo en China. Como les contábamos, estos confinamientos forzados debido a los brotes que han surgido en Shanghái, que se han extendido a otras grandes ciudades, empiezan a generar preocupación en la medida que esto afecte el rendimiento de la economía del gigante asiático. El dólar la semana pasada, en tanto, acá en Chile cerró con 834 pesos a nivel local, una subida muy fuerte para el tipo de cambio, mientras que el IPSA cerró con una caída importante en 4.867 puntos, pérdida de 1% durante la semana. Bien, empecemos a revisar entonces en detalle algunos de los temas que ya adelantábamos en nuestro resumen y partamos con lo que está ocurriendo con el precio del petróleo, que afortunadamente, como les decíamos, ha caído por debajo de los $100 el barril. En el caso del petróleo de referencia para nuestro país, el petróleo WTI, que ha bajado de estos niveles, es un punto de inflexión importante, una caída superior al 4% en la que se ve para el crudo a nivel internacional. El petróleo Brent también está cayendo y esas son buenas noticias, al menos desde el punto de vista del precio, ¿no? Porque las señales que mueven el precio de las materias primas tienen que ver fundamentalmente con menor actividad económica, pero es un importante respiro el que está dando el WTI, como decíamos, que ha caído a niveles que no se veían en varias semanas a nivel internacional. Fundamentalmente lo que ha ocurrido, como les decíamos, en China es lo que está moviendo el precio del petróleo por estos días, y en ese sentido es bien relevante destacar que empieza a cobrar cada vez más preocupación la situación que se está viviendo en el gigante asiático, pensando en que estamos atados fundamentalmente al crecimiento económico que muestre ese país y al dinamismo que muestra ese país. Y en ese sentido no es una buena señal que China pueda estar enredándose más de la cuenta. El WTI cayó hasta $97 por barril, según el informe que reprodujo Bloomberg durante esta mañana. Y sumado a lo que está ocurriendo en China, evidentemente que la extensión de la guerra en Ucrania también ha generado alguna presión importante sobre el precio de los commodities, en particular del precio del petróleo. Evidentemente que hay nerviosismo en torno a la situación en China. Las caídas fuertes también son señales que adelantan de alguna manera un menor consumo en el corto plazo, y eso podría generar algún temor mayor sobre la economía mundial en general. Pero por ahora quedémonos con la buena noticia de que el petróleo al fin esté bajando de esta barrera de los $100 por barril, con los beneficios que eso podría traer en las próximas semanas para los precios de los combustibles y del transporte en general a nivel global. 8:09, nos vamos a otro tema. Les contábamos que esta semana se cumple el plazo para realizar el tercer retiro de los fondos previsionales. De los 3 retiros que están aprobados hasta ahora, entonces, este es el último y ya se cumple este jueves 28 el plazo para hacerlo efectivo. Aquellos que realmente necesiten esos dineros o quieran hacer ese retiro. Son 365 días corridos los que se estiman después de la promulgación de la ley para poder hacer estos retiros, y ese plazo, bueno, concluye este jueves 28. Recordemos que las personas tienen este plazo para hacer el retiro en estos momentos en condiciones que son más favorables que las del segundo retiro previsional. Recordemos que el tercero, no paga impuestos, y ese es uno de los factores más relevantes probablemente para decidir si es que se hace o no una salida anticipada de los fondos previsionales. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Todos los afiliados con saldo en su cuenta de capitalización individual, los pensionados por renta temporal o retiro programado por vejez e invalidez, y los beneficiarios de pensión de sobrevivencia por la modalidad de renta temporal. Las personas que están viviendo en el extranjero también pueden hacerlo, aquellas que tengan fondos todavía en alguna AFP acá en Chile, y recordemos que el mecanismo para hacerlo es el mismo. Los afiliados de las diferentes AFP pueden hacer el retiro a través de la respectiva página de su administradora de fondos
fondos de pensiones con esta garantía, además de que no paga impuestos este tipo de retiros a diferencia del anterior. Son más de 52.000 millones de dólares los que se han retirado ya desde los fondos previsionales. El cierre con este tercer retiro va a permitir un balance mucho más profundo para saber en qué condición queda el sistema previsional, y eso es muy importante pensando en la reforma de pensiones que está proponiendo el gobierno para el segundo semestre de este año. 8:11. Vamos a ir a otro tema. Hablábamos de la inflación, que ha sido un tema persistente en los últimos días. Pues bien, esto tiene un simbolismo bien importante reflejado en la UEF, que el viernes pasado llegó a superar los 32.000 pesos. Evidentemente que este es un hito, un punto bien relevante de inflexión en el avance de la unidad de fomento, y es reflejo fundamentalmente de un encarecimiento de la vida y un aumento del IPC consistente en los últimos meses. ¿Qué significa también y qué se traduce en nuestra vida diaria? Es parte de lo que estaremos analizando en la siguiente nota de Belén Vázquez. Más de 2.500 pesos ha subido la UEF en un año, producto de la crisis inflacionaria por la que atraviesa nuestro país. Este viernes sobrepasó la barrera de los 32.000 pesos y las estimaciones indican que seguirá una trayectoria al alza. El año pasado, estamos hablando desde enero a diciembre, la UEF varió en 1.922 pesos. Y hoy día, hasta el 9 de mayo, ya está variando en 1.361 pesos. La unidad de fomento es el equivalente a un termómetro de la inflación. Si sube de manera rápida, significa que el costo de la vida también está aumentando a un ritmo acelerado. Conocido el IPC de marzo, se esperaba que esta barrera de los 32.000 se alcanzara los primeros días de mayo. Sin embargo, esto ocurrió antes y hace prever que el próximo boletín dé cuenta de una inflación anualizada de 2 dígitos. Que se está acelerando la dinámica de la inflación. Y eso lleva a que se adelanten las cifras esperadas de inflación y por lo tanto que finalmente repercuten en el valor de la UEF. Si proyectamos esto en el mediano plazo, es decir, hasta el fin del año 2022, y proyectamos una inflación, por ejemplo, del 10%, es muy posible que la UEF llegue a los 34.000 pesos. Si la inflación es mayor, por cierto, el valor de la UEF va a ser aún mayor. Aumentos que preocupan por el alza que generan los contratos suscritos en UEF. Para graficarlo, trasladémonos a abril de 2021 y veamos cómo cambió el pago de un crédito hipotecario. En ese entonces la UEF costaba 29.462 pesos, por lo que un dividendo de 15 UEF alcanzaba los 441.000. Ahora, habiéndose registrado un alza en el costo de la vida que sobrepasa el 9%, el mismo dividendo cuesta 480.000 pesos, una diferencia de casi 40.000. La UEF tiene una incidencia muy importante sobre una cantidad de transacciones en la economía. Por lo tanto, la tarea fundamental es controlar la inflación para que así la UEF detenga su tendencia al alza. La meta del Banco Central es que la inflación converja en torno al 3% en un plazo de 2 años. Sin embargo, que esta disminuya no significa que el valor de la UEF también lo haga. Lo que ocurre es que en ese caso los reajustes se estabilizan y son más moderados. Las distintas proyecciones apuntan a que la inflación va a tener un ritmo más bien creciente este semestre, y eso debiera ir atenuándose el segundo semestre. Yo todavía tengo esperanza en que las medidas del Central que tomaron el alza de tasa pegue un buen ajuste. Si el IPC se vuelve a desfasar, lógicamente ya ahí yo creo que el Banco Central va a subir la TPM y ya va a tener que tomar medidas más agresivas. El escenario de constantes alzas preocupa al gobierno, que además del Plan Chile Apoya, anunció otras medidas para mitigar el impacto en el bolsillo de las familias chilenas. Y mientras cuidamos la economía tenemos que cuidar a las personas. Si la economía no es un ente abstracto al que haya que rendirle pleitesía en abstracto, la economía son también las personas. Por lo tanto, estamos, como señalé anteriormente, buscando mecanismos para paliar el alza, en particular para los sectores más vulnerables de los precios de los productos de la canasta básica. En lo que queda de abril, la UEF seguirá subiendo y terminará el mes en 32.176 pesos. Bien, 8:15, nos vamos a ir a un corte. Al regreso estaremos hablando, como les contábamos en nuestros titulares, de lo que está ocurriendo a nivel internacional con el transporte marítimo. Hay preocupación sobre todo por lo que está ocurriendo en China y sabemos la relevancia que tiene esto para el comercio internacional. Volvemos de inmediato con la entrevista del día.
Estamos de vuelta ya en Agenda Económica, 8:20. Como les contábamos antes de la pausa, hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo con la congestión en el transporte marítimo que se está produciendo en China. Por largos días, más de 2 semanas, que los containers se están apilando, según reportes de prensa de distintos medios especializados, en los puertos de China. ¿Y por qué esto es tan relevante? Bueno, porque estamos hablando de un punto neurálgico para el comercio a nivel internacional, en un momento donde los costos del transporte marítimo ya han ido al alza. Vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Estamos en contacto hasta ahora con Hanan Nust, creador, el fundador y CEO de Keylog, empresa especialista en materia de logística. Gracias por el contacto, Hanan, muy amable. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Es siempre un placer estar aquí con ustedes en CNN. Bueno, Hanan, hay varios reportes de medios especializados, medios asiáticos, de Bloomberg también, hablando sobre lo que está ocurriendo allá en China, la preocupación que significa que los containers se estén acumulando en los puertos, que los barcos no puedan descargar. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá en Asia, Hanan? Bueno, como todos sabemos, el gigante asiático está con una política de COVID-0 desde hace unas semanas. Y eso claramente ha afectado de manera rotunda el mercado y el transporte internacional. Si sabemos, Shanghái es el mayor puerto del mundo. El año pasado Shanghái movió 47 millones de contenedores. Y al día de hoy, si tú piensas, hay 506 barcos a la deriva esperando cargar o descargar. Lo cual implica que hay más del doble de las últimas 2 semanas atrás. Entonces, esto está afectando de manera rotunda no solamente el transporte internacional, sino que lo que conlleva todo el mismo. Por ejemplo, los camiones no están logrando ir a buscar la mercadería y los proveedores no están logrando generar, ¿no es cierto?, los insumos correspondientes, Claro. Lo cual está generando esta tormenta perfecta que hace que no se pueda mover nada y que, de nuevo, piensen, Asia, Shanghái para Asia es el 27% de todo lo que produce. Sí, claro. Hanan, y esto con una incertidumbre bien alta, me imagino, ¿no? Porque si las razones tienen que ver con la situación sanitaria, bueno, eso no sabemos cuánto tiempo más se podría extender. O sea, claramente aquí estamos con políticas de Estado en donde la gente también está bajo una incertidumbre tremenda. Están en sus casas, no pueden salir, y eso deja de sobredicho que no tenemos claridad, ¿no es cierto?, hasta cuándo va a pasar esto. Sí. Y bueno, ¿y qué es lo que está pasando ahora? Es que puertos aledaños, ¿no es cierto?, del sur, del norte, Ningbo, Shenzhen, etcétera, están comenzando a sufrir aglomeraciones también por lo mismo y no sabemos por cuánto tiempo más va a durar. Eso te iba a preguntar, con los niveles de conexión que hay en el comercio global, con la interdependencia también y todas las conexiones que se generan, ¿qué efectos tiene esto en el resto del comercio mundial y del transporte marítimo en particular, Hanan? Bueno, veo 2 cosas importantes. La primera es que vamos a tener que buscar puertos alternativos, y la segunda es que vamos a tener que buscar no solo puertos alternativos, sino que proveedores alternativos. Y ya estamos viendo que parte importante de los importadores están empezando a buscar proveedores en la zona de Latinoamérica también. México es un lugar importante, Perú es un lugar importante para buscar también distintas alternativas, Colombia. Entonces, ya el promedio, ¿no es cierto?, de las mercaderías y de los movimientos de las mercaderías en los últimos 3 meses, desde los puntos de compra, desde los puntos de compra, bien digo, hasta la punta de salida y de llegada, está demorando 111 días, lo cual claramente hace inviable, ¿no es cierto?, planificación. Y para eso también es muy importante hoy día abocarse a la tecnología y buscar métodos en donde se pueda prever, ¿no es cierto?, cuáles son los puertos que están más colapsados y dónde también se puede ir a buscar alternativas. Sí, claro. Ahora, si lo pensamos de una perspectiva súper práctica, Hanan, de las personas que nos están viendo, que importan o que exportan productos, ¿cuán preocupados deberían estar con este tema? ¿Y qué efectos va a tener para los negocios de aquellos que nos están viendo hasta ahora en Agenda Económica? Mira, yo creo que hay que estar preocupado. No quiero ser alarmista, pero es importante entender que esto no viene solamente de 2 semanas atrás. Venimos de un 2020 en donde el alza de los contenedores, el alza del precio de todo el transporte internacional y la incertidumbre, ¿no es cierto?, del movimiento del mismo hace que hoy día esto no solamente sea un punto acotado, ¿no es cierto?, a la crisis de los contenedores y de la cadena de suministro. Yo creo que tenemos que estar conscientes de que esto es algo que viene arrastrando ya problemas
de suministro importantes, los cuales tenemos que estar entendiendo que es una nueva realidad. Y no sabemos por cuánto tiempo más va a durar. Hanan, para tener una magnitud, ¿qué ha significado en el precio del transporte marítimo, por ejemplo, todo este efecto acumulado? No lo que ha ocurrido ahora en las últimas semanas, sino este efecto acumulado que tú describías. O sea, el transporte internacional ha subido más o menos 10 veces lo que era antes del COVID. Sí. Tú te imaginarás que eso claramente, y lo estaban conversando hace unos minutos atrás, afecta de manera muy importante lo que es la inflación también. Sí. Los productos al final terminan absorbiendo, ¿no es cierto? Un contenedor que valía $1.500 y hoy día vale $10.000, claramente el producto es el que termina absorbiendo ese impacto. Sí, por supuesto, y eso termina llegando también al precio final. Hanan, ahora me llamaba la atención lo que tú decías, claro, cuando hablabas de buscar nuevos proveedores. ¿Tú ves entonces quizás espacio para ciertas oportunidades y yendo con una mirada quizás un poquitito más allá, cambios más profundos en los sistemas de logística a nivel internacional? Definitivamente yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Vemos, nosotros en Kellogg.co tenemos más de 4.000 clientes en donde podemos ya de alguna manera tener una sensibilidad de lo que está pasando en la industria. Y el intratrade, que lo llamamos, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, se ha aumentado de manera en un 200% en los últimos 6 meses para nosotros. Eso quiere decir que clientes que antes decidían comprar en el gigante asiático, hoy día están tomando decisiones de buscar proveedores más en Latinoamérica. Ahora, claramente, clientes grandes y retail importantes, es difícil tomar esas decisiones más. Claro. O sea, no necesariamente la decisión, sino que todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, ese paso importante de pasar de una logística desde Asia hacia lo que es el intralatam. Sí, y tratar de depender menos quizás de esos centros de producción allá en Asia, dentro de lo posible. Exactamente. Sí. Y claramente hoy día nos vemos, o sea, hoy día es un ejemplo, ¿no es cierto, Sebastián, de que estamos viendo que somos dependientes de este gigante asiático. Y si lo piensas, hoy día el 90% del comercio internacional se mueve a través de un barco o de un avión. Y hoy día estamos viendo que estamos presos, ¿no es cierto?, porque gran parte de ello viene también desde China. Cierto. Hanan, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana para darle contexto a esta noticia tan importante. Gracias por el contacto nuevamente. Gracias, Sebastián. Un placer estar con ustedes. Chao. 8:27. Estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En unos minutos con Fresia Soltov seguimos adelante con Noticias Express.